Gilberto el Zurdo Ramírez perdió los títulos hace prácticamente una semana en contra de David Benavidez. Una pelea que aún así dejó mucho para cortar porque, si bien hubo una decisión aplastante por parte del bandera roja, hubo una acción completamente unilateral arriba del cuadrilátero debido a que David Benavidez termina noqueando en prácticamente 6 asaltos a Gilberto el Zurdo Ramírez en una pelea donde no hubo competencia, en una pelea donde Gilberto salió al tú por tú y planteó el plan de pelea que peor podía plantear, porque fue al tú por tú contra un boxeador que lo supera en la velocidad de manos, que tiene más experiencia en los intercambios de la corta distancia y donde el Zurdo Ramírez no iba a aprovechar su mayor kilaje, porque el zurdo dio las 200 libras clavadas del peso crucero y probablemente habría rehidratado unas 10, 15 libras más que David Benavidez. David Benavidez yo no creo que haya rehidratado tanto, por el contrario, el Zurdo Ramírez sigue arriba del cuadrilátero, se vio, pero no se vio reflejado en los golpes del Zurdo Ramírez, porque si bien algún que otro golpe se filtró en esa guardia alta de David Benavidez, aún así no logra hacer el suficiente castigo, no logra hacer mella en David Benavidez y bueno, ya vimos cómo concluyó la pelea. Ahora, ¿por qué digo que dejó mucha tela para cortar? Primero que nada vimos prácticamente el dominio, vimos lo que es el cambio de monarca en la división, porque si bien también está Jay Opetaia en el peso crucero, yo no creo que Opetaia tenga muchísima más relevancia para el peso que David Benavidez hoy en día. Hoy en día es David Benavidez el campeón a vencer en el peso crucero, más allá de que se plantee volver a 175 libras. Ahora bien, fue una pelea que dejó mucha tela por cortar de cara al futuro de David Benavidez, y si nos ponemos más minuciosos y si vemos un poquito más de cerca, el knockout también dejó de qué hablar, porque si bien David Benavidez habría venido destruyendo de manera sistemática y minando poco a poco la resistencia de Gilberto el Zurdo Ramírez con el pasar de los asaltos, a la hora del knockout tuvimos una combinación de 10-11 golpes por parte de David Benavidez que terminan noqueando al Zurdo Ramírez, pero en medio de esa lluvia, de ese aluvión de golpes, tuvimos un golpe ilegal por parte de David el bandera roja Benavidez. Un golpe ilegal que ha sido realizado con la parte del codo a la hora de meter el golpe por parte de David Benavidez, que termina impactando del lado izquierdo de Gilberto el Zurdo Ramírez. Y ahora, ¿por qué hacen tanta controversia por este golpe? Porque es un golpe que se da en medio del knockout, justamente en medio de la combinación del knockout, y levantó las alertas, y más aún en aquellos que o bien son detractores del bandera roja, o bien tenían muchísima fe y tenían como favorito a Gilberto el Zurdo Ramírez. Y es un codazo que es muy común en el bandera roja. Yo no creo que David Benavidez aún así piense noquear con golpes ilegales, con golpes detrás de la nuca, detrás de la oreja, con golpes de codo, podríamos llegar a decir. Pero sí es una maña, una manía que tiene David Benavidez, que le ha sido bastante útil, podríamos decir, a lo largo de su carrera. Porque yo no creo que tampoco David Benavidez sea un boxeador sucio como Josh Warrington, pero sí creo que tiene sus ciertas mañas, que tiene ciertas picardías que suele hacer arriba del cuadrilátero que lo suelen ayudar. Como por ejemplo en el medio de los clinch, meter un poco la zona del antebrazo, meter un poco el dorso del guante, refregárselo por la cara al rival, tanto al dorso del guante como a los antebrazos. Los vimos contra Caleb Plant, por ejemplo. Yo no creo que este golpe con el codo especialmente tenga algo que ver con el knockout, porque si bien ahora muchos se agarran de eso para decir que David Benavidez ganó de manera injusta, yo creo que está lejos de ser así, porque vimos un knockdown previo a esto, vimos una destrucción del cuerpo de Gilberto el Zurdo Ramírez en el cual lanzaba el 1-2 y David Benavidez soltó una combinación de 4, 5, 6 golpes que caían de lleno en la cabeza del Zurdo Ramírez y que iban poco a poco quitándole algo de resistencia. Incluso en el knockdown previo, no es un knockdown en el cual David Benavidez conecta un golpe potentísimo, desequilibra al Zurdo Ramírez y se va a la lona. Es una combinación de muchísimos golpes de poder y solamente nos tenemos que ir a las estadísticas para poder confirmar lo que vimos en esa noche. Porque David Benavidez conectó en Gilberto 137 golpes de poder conectados de 241 lanzados. Nos estamos aproximando al 60% de la efectividad de golpes, un 56,8-56% de efectividad en la precisión, una precisión sumamente alta en las peleas de campeonato. Y
El total de golpes conectados fue de 151. Prácticamente todos los golpes que conectó David Benavidez fueron de poder. 312 golpes lanzados, 151 conectados, nos aproximamos al 50% de conexión de golpeo. Por otro lado, el zurdo Ramírez conectó solamente 64 golpes, lo cual ya nos da una idea de la diferencia abismal de conexión que hubo a lo largo del enfrentamiento, por lo cual yo no creo que sea un pretexto, una excusa válida esto de decir que metió un golpe con el codo. Es una maña que tiene David Benavidez el lanzar los golpes cerrados o el quitar la mano un poco lanzando los codos. Es una maña que tiene, sí, es innegable. El codazo estuvo, sí, es innegable. El codazo fue el causante del knockout. Creo que estamos lejos de poder afirmar eso. Y con esta victoria tan contundente se abrió el abanico de opciones para David Benavidez. Y su padre y entrenador, José Benavidez Sr., ya ha dicho cuál iba a ser el próximo paso del Bandera Roja. Que el próximo paso del Bandera Roja era buscar las 175 libras, buscar esa pelea con Beterbiev, con Dimitri Bivol y quizás, y solo quizá en un futuro, Jay Opetaia en el peso crucero. Estamos lejos de presenciar la pelea también que tanto quería el Turki Al-Rashid y que tanto se ha estado hablando de la pelea de David Benavidez en contra de Alexander Usyk. ¿Va a ser un peleón en caso de que se dé? Sí, pero las condiciones tienen que ser claras y las condiciones tienen que ser perfectas para esta pelea y yo creo que no vamos a llegar a verla, y si la vemos es con un Alexander Usyk bastante mermado. ¿Por qué? Porque Alexander Usyk no es un boxeador joven, está lejos de serlo, y si bien en los pesos pesados se suelen estirar las carreras porque vemos pesos pesados con 37, con 38 años, con 36 años que pueden disputar títulos del mundo, la juventud de David Benavidez es otra cosa y tiene experiencia, gente, tiene mucha experiencia para la juventud que posee de cara a los pesos pesados en un futuro. Tiene muchísima experiencia y yo creo que de acá a que David Benavidez se pueda sentar en la categoría de los heavyweight va a pasar mucho tiempo. De buenas a primeras, hoy en día yo no lo veo como favorito, incluso creo que puede perder en contra de Alexander Usyk, porque simplemente Alexander Usyk ya está sentado en la categoría y los recursos que tienen son demasiados y está sentado de buena manera en la categoría, manteniendo velocidad de piernas, manteniendo velocidad de manos, combinaciones muy inteligentes, adaptabilidad. Creo que hoy por hoy es un reto bastante grande para el Bandera Roja. Aún así, José Benavidez, si bien descartó la pelea en peso pesado, dijo que en peso crucero sería otra cosa, pero yo ya no creo que pueda volver al peso crucero, categoría donde ya fue indiscutido Alexander Usyk. Aún así, el abanico de posibilidades para David Benavidez es amplio y de peleas muy lucrativas. Me encantaría ver una pelea en contra de Arthur Beterbiev, porque creo que Beterbiev tiene recursos para poder hacerle frente a David Benavidez, aunque hoy yo no lo veo como favorito. Y también tiene una pelea muy importante y de dinero por delante en contra de Dimitri Bivol, tratando de buscar esa unificación total de las 175 libras. Yo creo que en 175 el único que hoy en día le puede hacer frente a David Benavidez es Dimitri Bivol. Por cuestión de velocidad, tiene velocidad de piernas, velocidad de manos, inteligencia Bivol. Veremos qué puede hacer ante la presión de David Benavidez, pero yo lo daría como ligero favorito. Aún así, el monstruo Benavidez no lo podemos descartar para nada, tanto en el peso crucero como en las 175 libras. Tiene un futuro brillante por delante, pero me gustaría que me digas vos qué opinás acerca de David Benavidez en el peso crucero y en las 175 libras. ¿Ves un boxeador que pueda llegar a noquearlo, que pueda llegar a derrotarlo en estos pesos? Lo leeré en los comentarios, y como siempre los invito a suscribirse para poder verlos en una próxima entrega de Safari Boxing. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Hasta la próxima.